Just a heads up for any non-Spanish speakers. This one's going to be another one in Spanish. Feel free to use the subtitles. If you don't know how to turn them on, feel free to check out my video on how to turn on subtitles. ¿Puedes explicar dónde somos y qué es? Bueno, estamos en el aula Experimenta de la Facultad de Física y tenemos aquí una demostración que es muy sencilla, pero generalmente gusta mucho porque permite entender cómo funciona el fenómeno de la resonancia. Nosotros empezamos, junto con Ana, solemos contar esto a los estudiantes de broma y al público también, diciéndoles que tienen que concentrarse mucho para, con el poder de su mente, mover alguno de los péndulos. Vale, pues yo me voy a concentrar para que se mueva el péndulo que es rojo, que está debajo, y me estoy concentrando. Y vemos que efectivamente es el que más se mueve de todos. Vale, ahora vamos a cambiar de péndulo. Vale, pero yo lo que puedo hacer es parar este. Mejor, sí. Y ahora me voy a concentrar en el amarillo, que es este que está aquí arriba. Me concentro. Y claramente el péndulo se mueve mucho más que nosotros. Con mayor amplitud. La pregunta es, ¿consigo yo transmitir mi fuerza psíquica al movimiento de los péndulos? Bueno, realmente el público contesta bien, es decir, dice, lo estás moviendo tú. Tú estás moviendo los péndulos. Vale, estoy moviendo los péndulos a través de la varilla. Pero la pregunta es, ¿cómo consigo que, si estoy moviendo la varilla, se mueva solo uno de los péndulos? Una opción de respuesta es que está moviendo solo el trozo de varilla del que está colgando cada uno de los péndulos. Mucha gente nos dice, claro, tú tienes la mano aquí y aquí estás inclinándolo más o dándole más fuerte para que oscile. O bien el de la izquierda. Cuando hemos dicho, vamos a mover con el movimiento el amarillo, pues claro, yo estoy moviendo solamente este lado, ¿no? Y por eso se mueve ese. Entonces, siempre acabamos preguntando, vale, entonces, ¿qué pasa con el que hay en medio? Vamos a intentar mover del medio. La fuerza de mi mente está muy concentrada en el azul. Aunque ya hemos admitido ya que en la varilla, que estamos moviendo nosotros la varilla. ¿Vale? Conseguimos mover el central. Y la contestación a la pregunta de por qué movemos el péndulo que queremos, bueno, ahora la va a hacer Ana. La clave se encuentra en la longitud de cada uno de los péndulos, voy a quitar este de momento, y en fijarse en la frecuencia o el ritmo con el que se mueve. Voy a mover este en un ritmo que es bastante lento porque es muy largo. Si lo comparo con el ritmo del amarillo, que es muy corto, es bastante más rápido. Y el del medio tiene un ritmo intermedio. De lo que se trata entonces es de que mi cuerpo se mueve junto con la varilla al ritmo de aquel que quiero que se mueva. Si quiero que se mueva el largo, entonces yo muevo toda la varilla y mi cuerpo al mismo ritmo que el largo. Ese movimiento se transmite al largo, mientras que los demás se mueven muchísimo menos. Si quiero que se mueva el corto, tengo que hacer un movimiento más rápido siguiendo el ritmo del corto. Muchas gracias. ¿Puedo probarlo? Sí, claro, sí, lo puede hacer cualquiera. ¿Tienes sentido del ritmo? Te fijas en uno y te mueves como ese. No, o sea, tienes que fijarte primero en cuál es su oscilación, en su frecuencia de oscilación. Fíjate que la más corta es de eso. Y tienes que moverte pensando en ese solo. Como si te estuvieras moviendo. Vale, no hace falta que muevas solo ese lado, lo puedes mover todo entero. Puedes mover desde allá.